Abre tu Biblia en Colosenses capítulo 3. Hace unos momentos durante el tiempo de adoración leí los primeros 4 versículos de este capítulo 3. Y es que Pablo quiere decir algo a aquellos que han vivido esto, que han sido resucitados con Cristo, que han muerto, que su vida está escondida con Cristo en Dios, que están esperando esa manifestación en la que un día estarán delante de Dios en su gloria. ¿Hay alguno de ellos aquí? Amén, sí. Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, eso es lo que ha pasado en nuestras vidas. Hemos muerto al pecado, ya no vivimos para nosotros, ahora hemos sido resucitados en una nueva vida y nuestra vida está escondida en Él y tenemos esta esperanza de un día estar con Él. Pero mientras tanto, ¿qué debemos de hacer? El resto de la carta empieza a hablar Pablo acerca de esta vida antigua y cómo invita a los creyentes a despojarse del viejo hombre y a vivir una vida nueva. Esta vida nueva, ¿cómo se debe de vivir? Ahora, lo interesante es que hay porciones en este pasaje que me hablan de nuestro caminar individual, personal, pero la porción que vamos a ver el día de hoy nos involucra a todos nosotros. Es cómo caminar juntos y le hemos puesto así a la enseñanza el día de hoy. Caminemos juntos este 2020. Sin duda Dios quiere que caminemos como iglesia juntos, pero ¿cómo debemos de caminar? Bueno, lo estaremos viendo durante este día. ¿Comenzamos con una oración? Señor, gracias por ser tan fiel. Gracias por tu bondad. Y gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra, Señor. De esta manera podemos conocerte más, pero también podemos conocer más de nosotros, Señor, de lo que tú quieres de nosotros, de lo que tú has hecho por nosotros, de lo que tú esperas de nosotros. Señor, y siendo tuyo, Señor, queremos hacer tu voluntad, Señor. Enséñanos tu voluntad este día, Señor, y ayúdanos a caminar juntos como iglesia en este 2020. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Caminemos juntos, vestidos adecuadamente. Mira lo que dice el verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Estas vacaciones mi esposa y yo aprovechamos el tiempo en casa para sacar un montón de tiliches y cosas que teníamos. También cuando uno va creciendo en hijos, pues va creciendo en juguetes y en otras cositas, ¿no? Es difícil sacar ropa de mis hijos también porque me queda muy bien. Y también es difícil porque me queda mi ropa de hace 20 años. Tenía 12. Y entonces hay cosas a las que tenemos mucho apego. Mi esposa y yo somos como del mismo pelo y teníamos guardada cantidad de cosas. Pero finalmente nos decidimos a sacar y bolsas de ropa que ya no, pues realmente no usamos. Algunos de nosotros guardamos ciertas prendas con la esperanza de que un día nos van a volver a quedar, ¿no? Y pues no, joven, ¿cómo se los explico? Eso me hace pensar un poco en lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. ¿Cómo es que necesitamos despojarnos de la ropa antigua y vestirnos de la nueva ropa de acuerdo a quienes ahora somos en Cristo? Mira lo que dice el verso 12 acerca de quiénes somos ahora, ¿no? Antes no éramos esto, pero hoy entendemos que somos escogidos de Dios. ¿Qué más dice el verso 12? Santos y amados. Esto es lo que por la gracia de Dios disfrutamos, nuestro estatus como escogidos, como santos, como amados. Y de acuerdo a eso que Él, por su pura gracia, ha hecho en nosotros, dándonos esta nueva vida donde nos escogió, nos amó, nos está santificando y nos ha apartado para Él, necesitamos vivir de acuerdo a esto. Despojarnos del viejo hombre, dice en el verso 9, ahí mismo, despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Ahora, ¿cómo tenemos exactamente que vestirnos? El versículo 12 nos dice: de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, y se van a mencionar algunas otras cosas, pero yo me voy a enfocar solamente en este verso 12. Lo que me llama la atención es que cada una de las características que son, digamos, las prendas que ahora vamos a usar de acuerdo a esta nueva identidad que tenemos,
tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales. Es decir, no es algo para nosotros, no es que te dice, ahora vístete de inteligencia, de diligencia, de productividad, de talento, sino que todo lo que dice es en relación con otros. Y es importante entender eso porque estamos hablando de caminar juntos y necesitamos de los demás para poder vestirnos de esto. Todo esto es útil cuando estamos avanzando juntos como iglesia, como una familia en la fe. Lo primero que menciona es entrañable misericordia. El primer objeto para tu atuendo dice entrañable misericordia. Tú sabes que la misericordia es que no te dan lo que mereces o no dar lo que alguien merece. Y antes de estar vestidos de misericordia, nuestro viejo hombre de misericordia se vestía de pagar mal por mal, ¿no? De darle a la gente lo que se merecía, ¿no? Si me lastimaron, lo que merece es mi odio, mi rencor. Pero ahora la Biblia nos permite, en esta nueva identidad, santos escogidos y amados, revestirnos de no dar a la gente lo que merece, de no dar a otros, a nuestros ofensores lo que merecen, porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, ha tenido misericordia desde los cielos y por la eternidad. Después habla de benignidad, la segunda característica o la segunda cosa que se menciona, benignidad. Es un nuevo atuendo benigno. Antes usábamos de malignidad, pensábamos mal, buscábamos lo malo en los demás, estábamos atentos a las fallas de los demás, exaltábamos los errores de los demás. Pero hoy que hemos recibido la bondad y la benignidad de Dios para con nosotros, podemos nosotros ver a los demás con la misma bondad con la que Dios nos ha visto y podemos ser buenos y pensar bien de la gente, así como Dios lo hace con nosotros. Número 3, ¿qué menciona? Humildad. Humildad. Antes nos vestíamos de orgullo y de soberbia. Antes buscábamos ser vistos, ser superiores, ser reconocidos, cuidando nuestra reputación, que nadie se atreviera a minimizarnos. Pero la Biblia nos invita a, como hijos de Dios, seguir el ejemplo de Jesús, no tener un más alto concepto de nosotros. Dice en Romanos capítulo 12 del que debemos tener, y en Filipenses 2 nos dice que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. La palabra humildad habla de una mente humillada, una mente que tiene que estar constantemente recordando quién es ante Dios. Humildes. ¿Qué más? Número 4, mansedumbre. Habla de poder controlarte, poder bajo control. Como un caballo que es poderoso, es fuerte, mucho más que un hombre, pero un hombre puede conducir el caballo porque el caballo es manso. Y eso me hace pensar cómo es que antes no éramos mansos, antes éramos indomables y seguíamos nuestros impulsos y éramos difíciles de dirigir y alguien nos decía, no, pues tú no sabes nada. Pero al caminar juntos debemos entender que Dios ha puesto gente a nuestro alrededor, a quienes debemos escuchar de parte de Dios, y debemos también permitir que nos ayuden a saber a dónde ir y tener ese poder de controlarnos y ser llevados primeramente por Dios, pero por la gente de Dios también a donde Dios quiere llevarnos. Tener esa mansedumbre, ser mansos, no rebeldes, por no decir otra cosa. Número 5, paciencia. Paciencia es lo que menciona, y esto habla de ser de temperamento largo. Antes estábamos vestidos de impaciencia, éramos de mecha corta, ¿no? Nos desesperábamos rápidamente y explotábamos, y aún en nuestra carne todavía sucede. Y es que somos así, vemos las fallas, vemos a la gente y decimos otra vez lo mismo, pero cuando vemos cómo Dios ha sido bueno y paciente con nosotros a pesar de que hacemos lo mismo una y otra vez y consideramos esa bondad de Dios para con nosotros, entonces también nosotros podemos ser pacientes para con los demás. Tenemos que estar entonces vestidos de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y todo este vestido, todo este atuendo que tú y yo tenemos que ponernos al ser escogidos, santos y amados en Cristo, es algo que ya Dios nos ha dado, es algo que tenemos en Él. Él nos dio misericordia, Él ha sido bueno con nosotros, Él se humilló, Él fue manso al grado que siendo Dios fue a la cruz, Él ha sido tremendamente paciente, de manera que
gracias a lo que Él ha hecho por nosotros, podemos caminar juntos este año, vistiéndonos de aquello que ya Dios primeramente nos ha dado. Retomando donde se quedó Raúl, la paciencia, en este nuevo vestido en Cristo que refleja una nueva humanidad, que refleja a Cristo y el poder de Cristo en nuestras vidas. Pablo dice en el verso 13 que esta misericordia y benignidad y humildad y mansedumbre y paciencia entre nosotros produce lo siguiente. Dice, soportándose unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Todas estas virtudes cristianas nos llevan a tolerarnos unos a otros y perdonarnos si hay quejas entre nosotros. Así que, ¿qué supone este pasaje? Supone la realidad del pecado en nosotros. Supone la realidad de que vivimos en un mundo roto, que aún aquellos que hemos confiado en Cristo estamos en un proceso de ser transformados, pero que ofenderemos a otros y otros nos ofenderán. Así que nos da una vista realista de la iglesia. Somos pecadores rotos, transformados por la gracia de Dios, y que necesitamos no solo experimentar la gracia, sino otorgar gracia a otros. ¿Por qué? Porque necesitamos ser transformados a medida que perdonamos y nos hace libres del rencor y la amargura. Así que esto nos lleva a preguntarnos algo. Si Cristo nos está transformando y haciéndonos agentes de gracia hacia otros, ¿por qué no perdonamos cuando tenemos un problema con otros? Bueno, hay varias razones que creo que podríamos meditar de este pasaje, inferir de este pasaje, de por qué no perdonamos en ocasiones cuando otros nos ofenden. Antes de eso, solo quiero decir esto. La amargura, el rencor, la ira, ya sea ventilada o contenida, produce esclavitud. ¿Pero por qué no perdonamos? Bueno, mira lo que dice el verso 13. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Creo que una razón por la que no perdonamos es porque no hemos experimentado el perdón de Dios. Pero también, como creyentes, podría ser que no perdonamos porque olvidamos el perdón de Dios hacia nosotros. Olvidamos que Dios nos ha perdonado sin merecerlo, solamente por gracia. Jesús contó una historia de un rey y un esclavo. El sirviente le debía mucho dinero al rey y le rogó que le perdonara la deuda, así que el rey le mostró misericordia y le perdonó esa deuda tan grande que tenía. Pero luego este mismo sirviente salió y vio a un compañero suyo que le debía muy poco a comparación de lo que él le debía al rey, y él lo tomó del cuello, dice una versión sencilla, y buscando estrangularle, le dijo: págame todo lo que me debes. Y este siervo le dijo lo mismo: ten misericordia de mí, tenme paciencia, te voy a pagar todo. Y no, lo obligó a meterlo a la cárcel para que le pagara todo. Así que cuando el rey se enteró de esto, le dijo: tú me debías tanto y yo te perdoné la deuda, y tú no pudiste perdonar a tu compañero una deuda menor. ¿Te das cuenta de lo que Jesús está enseñando acerca del verdadero perdón? Cuando no perdonamos a los demás, hay algo de arrogancia en nosotros. Lo que estamos diciendo es: yo jamás sería capaz de hacer lo que Él hizo. Pero la realidad es que todos somos capaces de dañarnos y ofendernos. Así que la falta de perdón apunta a la arrogancia, a la falta de comprender que Dios nos ha mostrado su compasión. Ahora, no me malentiendas. No estoy diciendo que sea fácil perdonar. Es difícil, tiene un costo. De hecho, Timothy Keller dijo así acerca del perdón: la misericordia y el perdón deben ser gratuitos e inmerecidos para el malhechor. Si el malhechor tiene que hacer algo para merecerlo, pues ya no es misericordia.
pero el perdón siempre tiene un costo para quien otorga el perdón. Entonces sí, no es fácil, pero tenemos que verlo así. La alternativa a no perdonar es esclavitud. Es decir, el precio a pagar es mucho más alto, el de no perdonar, que el costo que asume uno al perdonar. Y algo mejor aún, es que Jesús ya asumió ese gran costo. Dice ahí que nos perdonemos como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Jesús pagó por mis pecados como pagó por los pecados de quien me ha ofendido. Déjame terminar con una historieta de Calvin y Hobbes. Si conoces esta historieta americana, que se le puso así a los personajes, un niño y su tigre imaginario de peluche, precisamente por Juan Calvino y Thomas Hobbes, el escritor del Leviatán. Y regularmente Calvin, el niño, es el que es más alocado en sus declaraciones, y el tigre es el que es el más sensato. Así que el tigre le pregunta al niño: ¿cómo van tus intenciones para el fin de año? Calvin le dice: no escribí ninguna, porque mira, para ser una mejor persona uno tiene que tener alguna idea de lo que es bueno, y eso implica tener ciertos valores. Pero como todos sabemos, los valores son relativos a todo sistema de creencias. Es igualmente válido y tenemos que tolerar la diversidad. La virtud no es mejor que el vicio, es distinta nomás. A lo que el tigre le responde: no sé si puedo tolerar tanta tolerancia. ¿No? Pero, ¿sabes? Creo que cuando pensamos en la fe cristiana, muchas veces la vemos como el pequeño Calvin, como un sistema, como un programa, como una filosofía, pero eso es lo que hace tan distinta la fe cristiana de cualquier tradición, filosofía o religión. Sin duda alguna, una religión o una filosofía el día de hoy estaría de acuerdo con ser manso y humilde y paciente y perdonar. La diferencia está en que el cristianismo no dice perdona porque eso es bueno. El cristianismo dice perdona porque Dios te perdonó a ti. Esa es la gran diferencia. No es un sistema de reglas. Es una persona que vino y tomó nuestro lugar, nuestro Dios, en la cruz, murió por nuestros pecados y hoy nos ofrece el poder de su resurrección para transformarnos en el interior. Esa es la clave de perdonar, que Dios te ha perdonado a ti y a mí. Y entonces puedes soltar. A mí me toca el versículo 14. Lo puedes leer ahí, dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, es el vínculo perfecto. Hay un énfasis al principio, sobre todas estas cosas. Ya vimos que nos habla de vestirnos, comenzamos con eso, ¿no? Pero dice, sobre todo esto, vístanse de amor, porque todas las virtudes que ha mencionado hasta aquí el apóstol Pablo prácticamente son resultado del verdadero amor. Buscar todas estas virtudes sin amor nos convertiría en legalistas. Necesitamos eso, el amor viene a ser ese motor que nos anima a vivir de esta manera. Y pues sí, todas estas cosas y cada una de ellas deben fluir del amor cristiano. Entonces esto nos enseña algo: el amor es más que todo esto, que se conoce como la supremacía del amor o la preeminencia del amor. Recordando un poco 1 Corintios 3, este capítulo que habla del amor cristiano, el amor de Dios, comienza hablando los primeros versículos mostrándonos que no importa qué dones tengamos espiritualmente, qué espiritual nos podamos ver, si no tenemos amor, dice, nada somos. No sirve de nada lo que podamos hacer, aunque demos nuestro cuerpo en sacrificio. Si no hay amor, si eso no viene con amor, no sirve de nada. Entonces por eso pone por encima esto: por sobre todas estas cosas, vístanse de amor. Ahora déjame hablarte un poco de este amor. Quizás ya sabes de qué tipo de amor habla el texto, quizás no. Déjame explicarte, porque de repente podemos decir, bueno, vestirnos de amor, pues qué bonito mensaje, así como el mundo lo dice, ¿no? La Navidad, ¿no? Y el Año Nuevo, amor, paz. Pero este amor no es el amor del mundo. Es un amor que el mundo no conoce. Es el amor que viene de Dios. En la Biblia se mencionan tres palabras diferentes en el griego, en el Nuevo Testamento, para referirse al amor. Las dos primeras hablan de un amor muy diferente. Storge es una de ellas, que habla del amor que es un afecto natural que existe entre familiares,
entre hijos, padres, aún patriótico puede ser ese amor, pero también está el amor filosofileo, donde viene Filadelfia, que habla del amor entre hermanos. Pero este amor de Filadelfia, más que eso, es un amor, un afecto simplemente, un afecto entrañable, tener afecto por alguien, por una amistad, querer apreciar a alguien. Pero la palabra que usa aquí es ágape, que es ese amor que viene de Dios. Este ágape se origina de Dios y lo recibimos de parte de Dios. Dice en Romanos 5, verso 5, que la esperanza no avergüenza porque el amor, este amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, este amor nos ha sido dado junto con el Espíritu a los creyentes. Y Primera de Juan, capítulo 4, nos recuerda y nos dice que ese amor viene de Dios. Es más, dice que ese amor es Dios, ¿verdad? Ese ágape es Dios mismo, es su naturaleza. Por lo tanto, como hijos de Dios, ahora tenemos este amor. Dios nos muestra su amor, ¿en qué momento? En la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos pecadores. ¿Recuerdan Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, es este tipo de amor, un amor sacrificial. Dios siempre viene a nosotros en amor antes de que nos vayamos a Él, en arrepentimiento y en fe. Lo primero que Él hace, y dice la palabra de Dios, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, sacrificialmente. Es este amor el que nos está pidiendo aquí. El verdadero amor se da a conocer prácticamente amando lo que no merece ser amado. Y quisiera recordar esto también en 1 Corintios 13. El apóstol Pablo define lo que es este amor, un amor sacrificial. No es un amor sentimental, no es un amor emocional, va más allá de eso. Es un amor que decide. Y dice así, 1 Corintios 13, verso 4, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y remata esto en el verso 8. El amor nunca deja de ser. ¿Te das cuenta que es un amor muy diferente al de este mundo? El amor de este mundo no es sufrido, no es benigno, ¿verdad? Es envidioso, busca algo a cambio, es jactancioso, se envanece. Este amor es muy diferente y sobre todo esto nunca deja de ser. El amor del mundo se acaba, ¿verdad? Como cantaban por ahí. Este amor nunca deja de ser, ¿verdad? Este amor no se termina y por eso nos invita a esto. Sobre todas estas cosas, vístanse de este amor. Ahora, leer esto para muchos puede ser algo muy lejano, algo muy difícil de decir, pero esto es imposible, poder amar de esta manera. Pero el texto dice claramente que nos vistamos, ¿verdad? No dice que consigue este amor o busque este amor, dice solamente vístete. ¿Por qué? Porque, como te decía, ese amor ya lo tenemos. Como creyentes en Jesucristo ya hemos recibido esta vestimenta, solo debemos de ponérnosla. Es lo que nos está diciendo, vístete de esa forma. Y creo que ahí es donde está el problema. No nos vestimos. Es un desperdicio, ¿verdad? Olvidar una prenda y nunca utilizarla. ¿Te ha pasado? De repente te regalan algo, compras algo y lo guardas también que nunca más lo vuelves a ver. Hasta cuando, como Raúl saca todas sus cosas y ¡ay, esta prenda nunca la usé! Así muchas veces nos sucede. De la misma manera, muchos nos hemos olvidado de esta prenda tan importante. Hemos dejado el amor colgado en lo más profundo de nuestro guardarropa. Tenemos que sacarlo de ahí y vestirnos. ¿Cómo? Quiero recordarte esto. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor. El amor es un fruto. Es un fruto, es algo que se da. No es algo por lo que tienes que esforzarte. Es un fruto ¿de qué? De una comunión, una relación con Dios. Jesucristo dijo en Juan, capítulo 15, versos 4 y 5, hablando de eso, de permanecer en Él, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, si no está unido en una relación con la vid, si no se alimenta de la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ustedes, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, ese lleva, ¿cómo dice ahí? Mucho fruto, el amor, porque separados de mí nada podéis hacer.
Y nos recuerda eso. Este amor nos vamos a vestir de Él cuando vengamos en nuestra relación con Dios. Busquemos al Señor. En nuestra relación con Él se va a dar este fruto. Pero termina diciendo esto. ¿Por qué es importante esto? Dice que es el vínculo perfecto ahí en Colosenses 3:14. O el vínculo de la perfección. El amor es el... Déjame explicar qué significa esta palabra vínculo. Es el principio unificador. Es lo que nos liga, nos une. Está hablando de eso. Cuando el amor gobierna nuestras vidas, ocurre unidad entre nosotros. Porque el amor, precisamente este amor, es el pegamento que hace posible la unidad entre nosotros como iglesia. Necesitamos este amor. Y déjame citar a Bruce hablando de este amor. Lo decía de esta manera, me gustó mucho como dice: ante todo, han de vestirse de amor, no porque se trate de una prenda adicional, sino porque es el cinto que mantiene todo en su lugar. Por eso hace este énfasis: sobre todas estas cosas vístanse de amor. Cuando el amor gobierna nuestras vidas, une todas las demás virtudes para encontrar belleza y armonía, no solo en nosotros, sino en su cuerpo, que es la iglesia. Llenos de amor, es lo que vemos aquí. Que Dios les bendiga. Pues el siguiente versículo dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Déjenme hablarles un poco acerca de la paz y de la vestimenta de la paz que nos pide acá, que nos vistamos para que caminemos en paz durante este 2020, ¿va? El concepto de paz, el más clásico, es esta idea de que pues no hay guerra, ¿no? Hay como una ausencia de guerra y que no hay conflictos, pero el concepto bíblico de paz es un poco más amplio. Hace referencia a que hay una plenitud, o están completas las cosas, o están unidas todas entre sí, ¿no? Y esta paz, que es el propósito, de Dios, es un propósito de Dios. La paz es un propósito y es un reflejo incluso de Dios. De hecho, en Isaías, en el capítulo 9, a Jesús se le llama como el príncipe de paz, ¿no? Y dice Efesios capítulo 1 que Efesios 1:10, que Dios decidió reunir absolutamente todas las cosas, todo, volverlo a unir, volverlo a hacer uno, volverlo a hacerlo perfecto en Cristo Jesús. Entonces, este mundo que está carente de paz, está disgregado, hay cosas faltantes, hay cosas que hacen ruido, que falta paz. Dios decidió unir todo al final de los tiempos, ¿no? Y lo está empezando a hacer ahora. Lo empieza a unir, ¿no? El capítulo más antes, ¿no? Iba a decir más adelante, pero está atrás, entonces sería más atrás. Sí, más atrás. En lugar de más antes, es más atrás. Versículo 20, en capítulo 1:20, dice: por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su cruz. Cristo empezó una unión muy importante a través de su cruz. ¿Cuál fue la unión? El volvernos a unir a Él. Dice la Biblia que el pecado fue lo que nos separó, causando digámoslo así, este conflicto, esta disasociación, esta guerra, ¿no? Este problema, pues. Pero Cristo quiso solucionarlo y lo hizo a través de la cruz, a través de su sangre. Y así es como encontramos paz. Dice la Biblia que en Cristo podemos tener paz. Y para obtener, como dice el texto de Colosenses, la paz de Dios, es necesario primero hacer la paz con Dios. Dios empezó este proceso en la cruz, pero dice Romanos 5:1 que es a través de nuestra fe en esa cruz que nosotros podemos volver a estar unidos con Dios y volver a tener en este sentido paz con Dios. A través de la fe en Cristo Jesús volvemos a ser completos, perfectos en Él. ¿Okay? Y entonces podemos experimentar paz con Dios. Y una vez experimentando paz con Dios, podemos entonces entender lo que es la paz de Dios. ¿Okay? La paz de Dios, decía Jesús: mi paz os dejo y mi paz os doy. Y no se las doy como la da el mundo, ¿no? Sino ¿Y cómo es que da la paz el mundo? Es muy interesante. En Juan 16:33 también Jesús dice: en el mundo va a haber aflicción, va a haber guerras, va a haber estos conflictos, estas separaciones, va a haber estas disonancias en tu vida. Pero no se preocupen, dice Jesús, yo vencí al mundo. Y por eso después puede decir: yo les puedo dar una paz que no se las da al mundo. Y es esta paz, es una paz que entiende la victoria de Cristo sobre el mundo.
Es una paz que podemos obtener gracias a que sabemos que Cristo ha vencido y que nuestra vida ya no está gobernada por las circunstancias, sino está gobernada por aquel que reina y venció a las circunstancias. Y entonces podemos experimentar la paz. Hay otras maneras también de experimentar la paz. Lo dice Isaías 26, capítulo 3, 26, versículo 3, que dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿no? ¿Quieres tener la paz de Dios? Lee la Biblia. También dice Filipenses 4, 6 y 7, ¿no? Por nada estéis afanados, turbados, ¿no? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias, muy importante. Y la paz de Dios reinará en sus corazones y sus pensamientos. ¿Cómo puedo obtener la paz de Dios? Primero hay que hacer paz con Dios. Después hay que saber que Dios reina sobre las circunstancias. Y después no busques, como dice acá el Filipenses 4, no busques respuestas, busca su presencia, busca su palabra. Y el príncipe de paz reinará sobre tu vida. Su paz reinará sobre ti, ¿no? Ahora, pero también este texto nos habla de que fuimos llamados a esta paz dentro de un cuerpo, dentro de la iglesia. Y Dios nos llama a ser pacificadores, ¿no? Las bienaventuranzas en Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Eres un hijo de Dios, has experimentado la paz con Dios. Dios te ha llamado a ser pacificador, a predicar el evangelio en un punto, ¿no? Dice Romanos 10, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, a traer la paz a otras personas para que tengan paz con Dios. Pero también entre nosotros debemos volvernos a unir, ser perfectos en una unidad, ¿ok? Y entonces tenemos que escuchar lo que Pablo nos decía, por ejemplo, en Romanos 12, ¿no? Versículo, ahorita te digo cuál, 18, cuando dice: en cuanto dependa de ustedes, procuren la paz con todos. Y las cosas que hemos estado viendo, amor, benignidad, mansedumbre, nos van a ayudar a eso, a volver a ser unos, a volver a estar completos, a volver a estar en sintonía unos con otros. Ahora, el problema de cuando nosotros rompemos esta paz y esta sintonía entre nosotros es que de una u otra manera rompemos también la paz que estamos teniendo con Dios. Porque faltar, desasociarnos, ¿no? Disgregarnos, violentarnos, ¿no? En este sentido, entre nosotros es un reflejo también de una separación con Dios. Y lo podemos ver reflejado cuando Jesús decía: si tú vas a dejar tu ofrenda delante de Dios y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y resuelve primero eso, porque está diciendo: es importante para mí que haya una comunión entre ustedes. En la medida que si entre ustedes están quebrados, tu relación conmigo también va a estar quebrada. ¿Okay? Entonces, Dios nos invita a esto, a tener paz con Dios, a recibir la paz de Dios y extenderla entre nosotros como un solo cuerpo, estar unidos y perfectos en unidad. Y termina finalmente diciendo eso: y sean agradecidos. Hay que ser agradecidos, porque cuando eres desagradecido no tienes nada de paz. Y dice Santiago más adelante: ¿de dónde vienen las envidias? ¿Va? ¿De dónde vienen las guerras? No es de una sabiduría pacífica, no es de alguien que ama a los demás, sino hay conflicto. Cuando no estás unido en Cristo, a Cristo, va a haber siempre guerras, ¿no? Envidias, y no va a haber agradecimiento. Caminando juntos este 2020, bien vestidos, bien llenos de perdón, bien llenos de amor, bien llenos de paz y bien llenos de la palabra. Fíjate el versículo que sigue, el versículo 16 de Colosenses 3. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y dice ahí, la palabra de Cristo more, y la palabra morar ahí habla de habitar, de hacer casa. No sé si has estado en un hotel. Puedes estar en un hotel un buen tiempo, pero no es tu casa. Solo estás ahí por un tiempo, es algo transitorio. Y lo mismo podríamos estar haciendo con la palabra, que podemos meter mucha palabra de manera transitoria en nuestro corazón o solo a nuestra mente. Pues un gran ejemplo es el tiempo de la escuela. No sé si tú pasaste por la escuela cuando te tenías que aprender capitales del mundo, ríos los más importantes del mundo, banderas, partes del cuerpo humano. Y el día de hoy de eso no queda absolutamente nada. ¿Por qué?
porque aunque lo memorizaste, fue transitorio. La palabra de Dios no debe ser transitoria, sino habitar, hacer casa en nosotros. Y dice, en abundancia. ¿Cómo? ¿Cómo podría ser que la palabra haga casa en mí y no solo esté de paso? Bueno, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, a final del capítulo 7 de Mateo, después de las bienaventuranzas, Jesús dice, ¿a qué compararé a este hombre que oye mis palabras y las pone por obra? Es un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, mientras que el insensato es el que oye mi palabra, pero no la pone por obra y edifica su casa sobre la arena. ¿Cuál es la diferencia? El poner en práctica. El poner en práctica hace que la palabra esté en ti y halle cabida y habitación en ti. ¿No es cierto que realmente aprendes las cosas que están completamente en uso en tu vida? Segundo de Timoteo 2:15 dice, procurad delante de Dios presentarte como un obrero fiel, aprobado. Dice que usa bien la palabra de verdad. Y esto de usar bien habla de algo que estás haciendo correctamente. Es un camino que transitas derecho. Meditar en ella es otra forma de permanecer en la palabra y que la palabra permanezca en ti. El Salmo 1 habla de meditar en ella de día y de noche. Que nuestras conversaciones y nuestros pensamientos estén llenos de la palabra de Dios. ¿Y produce efectos? Claro que sí, produce muchos efectos. Uno de ellos en el Salmo 119:11 dice, guardaré los dichos, tus dichos, la palabra de Dios en mi corazón para no pecar contra ti. La palabra de Dios en mi corazón me permite caminar en luz. Es cuando me distraigo de la palabra que mis pasos se extravían del sendero que Dios quiere que esté. En Juan capítulo 15, versículo 7, si me acompañas a Juan 15:7, Jesús dice dos cosas y las relaciona de una manera muy clara. Mira, Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué promesa tan atractiva? ¿Te imaginas? Todo lo que pidas será hecho. Pero puso dos condiciones. Uno, si permanecéis en mí, que yo esté en él. Y número dos, sus palabras tienen que permanecer en mí. Yo en él en mí. Y entonces todo lo que pidas será hecho. Pero fíjate el verso que sigue. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando yo estoy en Él y su palabra en mí abundantemente, entonces habrá mucho fruto que glorifique al Padre. Ahora, aquí en Colosenses no habla de que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros de una manera egoísta, porque parecería, ¿no? Yo voy a buscar lo mío, voy a aprender, estudiar, leer. Sí, pero tiene un propósito colectivo. No solo para que yo aprenda y crezca, sino dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Enseñándoos y exhortándoos. Todos necesitamos ser enseñados y ser exhortados. No es una tarea del equipo pastoral o de los elegidos o algo así, sino es una tarea de todos. Todos necesitamos ser enseñados y exhortados. ¿Qué quiere decir enseñar? Enseñar es precisamente esto. A veces tú y yo caminamos mal porque no nos han enseñado. No caminamos bien porque no sabemos cómo debería hacerse. Necesitamos que alguien nos enseñe. Y necesitamos también que alguien nos exhorte. La exhortación es cuando ya sabes algo, pero te has distraído o lo has dejado o abandonado y alguien tiene que ayudarte a recordarlo y a enmendar tu caminar. Y todos estamos llamados a ver unos por otros y a enseñarnos y exhortarnos unos a otros. ¿Con qué? Pues con la palabra que mora abundantemente en nosotros. Por eso dice, en toda sabiduría. Sin la palabra de Dios no es en la sabiduría de Dios. Proverbios 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Entregarle mi corazón al Señor, yo en Él, y que la palabra esté completamente en mi corazón, Él en mí. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Si yo me apoyo en mi propia prudencia para enseñarte o para exhortarte, probablemente voy a ser un tirano.
Probablemente voy a ser un desinteresado. Seguramente voy a ser una persona sin amor. Pero cuando todo esto es el resultado de que la palabra abunda en mí, entonces será en toda sabiduría. Un detalle más antes de terminar. ¿Te fijaste que al principio del versículo dice la palabra de Cristo? No dice la palabra de Dios, que sería un poco lo lógico en el lenguaje de Pablo. La palabra de Dios abunda en ti. Pero dice la palabra de Cristo. ¿A qué se refiere? Bueno, yo creo que en sentido general habla de esto, de las escrituras en general. Pero probablemente en un sentido más específico está hablando de lo que Cristo habló en los evangelios. ¿Y qué habló Cristo? Habló que Él vino a buscar lo que se había perdido, que Él vino a poner su vida por nosotros, que Él vio que tú y yo estábamos en necesidad, en perdición, presos de las tinieblas, y Él vino para con su sangre para pagar el precio de nuestros pecados. ¿Sabes qué es esto? El Evangelio. El Evangelio debe abundar en nuestro corazón. No es el punto de partida cuando comenzaste a ser cristiano, es el punto en el que permanecemos, porque todos los días tú y yo necesitamos recordar que el Evangelio es lo que nos ha dado esperanza y vida y propósito. Y una vez que yo he abrazado esa realidad, que esa palabra abunda en mi corazón, mi necesidad está delante de mí todo el tiempo, pero también mi Salvador está delante de mí todo el tiempo, entonces puedo enseñarte y exhortarte con toda sabiduría. Que este 2020 nos ayude a estar llenos del Evangelio, para nosotros permanecer en Él y para que a través de nosotros otros puedan ser enseñados en el Evangelio y exhortados a caminar el Evangelio, y así nuestro Padre sea glorificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llenos de alabanza. Dice Colosenses 3:16, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Me encanta cómo este texto hace un énfasis muy marcado en alabar a Dios cantándole. Y hago esta aclaración porque la alabanza no se limita a cantar. De hecho, la Biblia nos dice que la alabanza es el fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, alabar a Dios es simplemente hablar bien de Él, es proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero en la Biblia es prominente esta invitación, esta exhortación a alabar a Dios cantándole. No por nada el libro más largo de nuestras Biblias es una colección de 150 hermosas canciones, y estoy hablando por supuesto del libro de los Salmos. Entonces, con esto en mente, es bastante claro que a Dios le encanta que le cantemos, a Dios le gusta que le cantemos. Y este texto nos enseña 3 cosas importantes para poder ser llenos de alabanza. Número 1, nos enseña cómo cantar. Esto es con gracia. Número 2, nos enseña a quién cantar. Esto es al Señor. Y número 3, nos enseña qué cantar. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero vámonos por partes. Empecemos por el punto número 3. ¿Qué cantar? Dice el texto, salmos, himnos y cánticos espirituales. Este primer término que se menciona aquí es bastante claro que está colocando a la Escritura en el lugar más importante a la hora de qué cantar. Debemos cantar la Escritura, debemos cantar canciones saturadas y llenas de las verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque no podemos adorar a un Dios al que no conocemos, y no podemos conocer a Dios aparte de la Escritura. Entonces yo no puedo alabar a Dios en base a mis ideas de quién es Él y de cómo es Él y de lo que a Él le gusta. No puedo adorar a Dios basado en mis especulaciones sobre su carácter, sobre su persona. Necesito la palabra de Dios, necesito la Escritura. La Escritura es el combustible con el que arde la llama de la adoración, de la alabanza. De hecho, en Lucas capítulo 24, verso 32, no vamos a explicar toda esta historia, pero hay 2 discípulos que van caminando hacia Emaús al tercer día de que Cristo murió en la cruz del Calvario, y ellos van completamente abatidos, deprimidos, tristes, sin esperanza, pensando que Jesús había muerto y que ahí había terminado la historia de Jesús. Cuando Jesús sale
al encuentro de ellos en el camino, pero ellos no saben que Él es Él porque Él cambió su apariencia. Y Jesús lo que hace es ir hablando con ellos la Escritura durante todo el camino, hasta que eventualmente ellos, sus ojos son abiertos, ellos ven que Él es Jesús y Jesús desaparece de su vista. Y entonces en Lucas 24:32 ellos dicen lo siguiente: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Entonces, chécate qué increíble es esto. Ellos ni siquiera saben que Él es Jesús. Ellos están con Jesús, pero no saben que Él es Jesús. Pero mientras Él les abrió las Escrituras, sus corazones volvieron a arder dentro de ellos. Así que necesitamos echarle combustible a nuestro corazón para que la llama de la alabanza arda con intensidad, y esto es la Escritura. Número 2, ¿a quién cantar? Dice el texto: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y es como bastante obvio, ¿no? Claro que le cantamos al Señor, pero a veces los cristianos pareciera que no estamos cantando al Señor. Me explico. Es muy diferente cantar acerca del Señor que cantar al Señor. Y sabes, cantar al Señor implica una relación personal con Él. Y eso es increíble. Cuando tú y yo tenemos una relación personal con Cristo, cuando nuestro corazón está orientado hacia Él, cuando nuestros ojos están puestos en Él, se multiplican las razones para cantar. Nadie tiene más razones para cantar que aquel cuyo Señor es Cristo Jesús. Si Jesús es tu Señor, tienes razones infinitas para cantar. Piensa esto: ¿quién es más digno de nuestras canciones que el Señor? ¿Quién es más asombroso? ¿Quién es más lleno de virtud, de heroísmo, de sacrificio, de amor, de sabiduría, de grandeza, de verdad, de fidelidad, de santidad, de hermosura, compasión y de poder que Él? Nadie es como Jesús. Así que los cristianos deberíamos de no parar de cantar nunca. Y eso solo es posible cuando nuestros ojos están puestos en Él. Cuando nuestros ojos están puestos en Él, cantaremos inevitablemente. El tercer punto: ¿cómo cantar? Bueno, dice el texto: con gracia en vuestro corazón, en vuestros corazones. Ayuda a cantar con gracia en la voz, por supuesto, pero no es lo que Pablo está diciendo aquí. Aquí el texto nos dice que debemos cantar con gracia en nuestro corazón. Y sabes, no sé si te has dado cuenta, a lo mejor tú eres una de estas personas que voy a describir ahora. Pero cuando nos reunimos y cuando comienza nuestra reunión, siempre comenzamos con un tiempo de alabanza, precisamente. Y hay dos tipos de personas en nuestro tiempo de alabanza: aquellos que cantan y aquellos que no. y a lo mejor tú estás en este segundo grupo, las personas que no cantan, ¿no? Y después de meditar esto dices: bueno, pues no sé por qué. O sea, las canciones están en la pantalla, las canciones están llenas de la Escritura, ¿no? El que está dirigiendo la alabanza me está enfocando en Jesús y tengo deseos de cantar, pero no canto. Bueno, ¿por qué? Tal vez lo que te hace falta es abrir el corazón a la gracia de Dios. ¿Sabes? Es imposible alabar a Jesús sin la gracia de Dios llenando nuestros corazones. Yo no puedo alabar a Jesús sin la gracia de Dios en mi corazón. Pero cuando la gracia de Dios está en mi corazón, tampoco podré evitar cantar al Señor. La gracia es al corazón del adorador lo que el oxígeno es a los pulmones del cantante. Una de las cosas que te van a enseñar un coach vocal o un instructor de canto, una de las cosas que te va a enseñar es cómo respirar. Necesitas oxígeno para poder cantar. Y es lo mismo para alabar a Jesús. Necesitas su gracia en tu corazón para poder alabarle. Así que mi invitación el día de hoy es a que, si ya conoces la Escritura y si tus ojos han visto al Salvador, mi invitación es a que abras tu corazón para que su gracia llene tu vida. Inevitablemente brotarán de tus labios alabanza y adoración a Jesús. Que el Señor les bendiga. El nuevo hombre vive su vida, vive toda su vida para el Señor Jesús. En 2 Corintios 5:15 dice: para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió
y resucitó por ellos. El versículo que a mí me tocó y que cierra estos 7 mensajes es el versículo 17. Dice de esta manera: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que haces, lo que dices o lo que hagas. Y creo que eso resume nuestro día a día. No hay día que no pase que se resuma en cosas que hablamos y cosas que hacemos. Lo que Pablo está diciendo es todo, toda tu vida, desde que despiertas hasta que vas a dormir, todo hazlo en el nombre del Señor Jesús. En el mismo capítulo 3 de Colosenses, en el verso 23 dice: todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El contraste es muy claro. Si no lo haces para el Señor, lo estás haciendo para alguien más. Vives tu vida para alguien más. ¿Y para quién? Bueno, puedes vivir tu vida para ti mismo y llenarte de ti mismo y buscar tus sueños, tus propósitos, tus metas. O puedes vivir para tu familia. Hay personas que viven para su familia, para que su familia esté bien, ya sea económicamente, financieramente. Vives para tu familia. Pero en el contexto de la iglesia a veces cometemos el error de vivir nuestra vida para aquel que nos ve, ya sea para el pastor o para aquel que está en mi discipulado o para aquel que es mi hermano en Cristo. Pero esto es para ser visto, para ser reconocido. Pablo nos dice: todo lo que hagas, de palabra o de hecho, hazlo en el nombre del Señor Jesús. Hazlo no para los hombres, sino para el Señor. ¿Por qué? Porque si lo hacemos para alguien más, la gloria no se la lleva el Señor. Pero si lo hacemos para Él, es para su gloria. En Romanos 14, versículos 7 y 8, el mismo Pablo dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice al final? Del Señor somos. Y ese es el asunto. Si somos un nuevo hombre, tenemos una nueva vida, somos de Él y debemos de vivir o morir para Él, porque de Él somos. Ahora, en el texto del versículo 17 dice: hazlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es interesante que diga en el nombre del Señor Jesús. El nombre, en el tiempo en el que Pablo escribe en la antigüedad, el nombre era algo que se le daba mucha importancia. En nuestro tiempo ya no le prestamos atención a los nombres. Pero piensa un poquito, el día de hoy, aquellos que somos de Cristo se nos denomina cristianos. La primera vez que se utilizó ese nombre fue en Antioquía y fue con una especie de burla. Ahí van estos cristitos, estos cristianos, para después convertirse en un término de honor. Ser cristiano es decir, soy de Cristo. Y que nos denominen así. Imagínate, tenemos el nombre del Señor en la denominación que nos dan. Somos cristianos, somos de Él, así nos identificamos. Su nombre nos da identidad. Pero no solamente nos da identidad, el nombre también tiene una connotación de autoridad. Cualquier trámite que hacemos, cualquier cosa importante que escribimos, lo firmamos con nuestro nombre. Incluso hay ciertas cosas que no podemos hacer si no tenemos una identificación con el nombre completo. Así, siendo cristianos, no solo nos identificamos con Él, que somos suyos, sino también nos da autoridad. ¿Autoridad para qué? En Juan 16, 24 nos dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El nombre del Señor Jesús, en nuestra forma en que nos denominan, el nombre del Señor Jesús como autoridad. ¡Qué privilegio! Pero no solamente eso, qué gran responsabilidad llevar su nombre. Qué gran responsabilidad llamarnos cristianos. Todo lo que hago lo tengo que hacer en el nombre del Señor Jesús, identificándome con Él porque somos suyos, siendo responsable, haciéndolo para su gloria.
Este 2020 debemos de hacer todo para Él, todo para Él. En 1 Corintios 10:3 también Pablo dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este versículo 17, en otras dos versiones se aparece de esta manera. Háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesús. Me gusta esa versión. Todo lo que haga, hazlo como verdadero seguidor del Señor Jesús. Otra versión dice, háganlo como representantes del Señor Jesús. Es la NTV. Háganlo como representantes del Señor Jesús. Este 2020, como representantes, como verdaderos seguidores del Señor, hagamos todas las cosas. Yo no sé tú, pero parte de mi testimonio es eso. Antes de mi conversión vivía para mí, vivía para mis propósitos, vivía para mis sueños, tratando de alcanzar mis metas. Pero hasta que llegó el Señor Jesús. Y así, cuando vemos el testimonio de Pablo va camino a Damasco haciendo sus cosas, sus metas, incluso pensando que los hacía para Dios. Pero en el momento en que Dios se revela a él, él dice, ¿quién eres, Señor? Y la siguiente pregunta es, ¿qué quieres que haga? Que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. En Proverbios 3:6 me dice, reconocedlo en todos tus caminos. Reconoce al Señor en todos tus caminos. Este nuevo año, caminemos juntos. Este nuevo año que sea un año de vestirnos como Él, de vestirnos del Señor Jesús. Que este nuevo año sea un año de perdonar. No porque sea bueno, sino porque hemos sido perdonados por Él. Que este nuevo año sea un año de amar como Él ama. Amar como Él ama. De vivir su amor. Y de vestirnos de ese amor porque lo hemos recibido de Él cuando recibimos su Espíritu. Que este año sea un año de no buscar respuestas, sino de estar en su presencia. Para que en su presencia, a través de su palabra y en oración, tengamos esa paz de Cristo gobernando nuestro corazón. Que este año sea un año de poner en práctica su palabra. ¿De acuerdo conmigo? Que vivamos su palabra, que habite abundantemente en nosotros, que podamos ser de bendición a nuestros hermanos, enseñándoles y exhortándoles. Que este año sea un año de cantar. ¿Y por qué no? De rapear. Un año de cantar de aquello de Él, de quién es Él. Que así como el oxígeno es para cantar, así su gracia nos llene para adorarle. Que sea un año de vivir para Él, caminando juntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por tu bendición, Señor, a través de tu palabra en nuestros corazones, Señor. Tú has querido el día de hoy enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, para que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Señor, ni nos imaginamos las cosas que tú tienes preparadas para este año, las pruebas que vendrán, Señor, el gozo que vendrá, Señor, las bendiciones que recibiremos de ti, Señor, ni nos los imaginamos, Señor. Pero queremos vivirlo todo para ti, Señor. Queremos caminar juntos. Señor, creo que tu iglesia es tuya, Señor. Es tu iglesia. Tú la compraste con tu sangre. Por medio de tu Espíritu, Señor, trae unidad en nosotros, Señor, como iglesia, y que podamos caminar juntos, Señor, para tu gloria y para tu honra este 2020. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.